FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo a mi buen amigo Daniel Puerto otra vez. Bienvenido, Daniel. Hola, Natán. Muchas gracias por tenerme de regreso en el programa. No, es un gusto que estés aquí en Coajimalpa y normalmente estás en Guadalajara, normalmente vives allá y haces ministerio allá con tu familia, pero tenemos esta oportunidad de platicar. Tú estás trabajando con Poema Publicaciones, que a lo largo de los años hemos hecho tantas cosas con ellos aquí en el programa, promoviendo los libros con David, con su papá inclusive. Entonces, ahora tengo la oportunidad de platicar contigo acerca de algunas de estas nuevas novedades que han salido, que especialmente para niños. Hay varias cosas muy especiales para niños que son recientes. Y uno es este libro de El progreso del peregrino. Así es. Entonces, a ver, platícame un poquito acerca de este libro. Sí, yo soy coordinador editorial en Poema Publicaciones y ahí trabajamos con David Adams y todo el equipo. Y nuestro propósito es producir recursos centrados en el Evangelio para los creyentes en toda América Latina. Esa es nuestra meta, bendecir a la iglesia en América Latina, y obviamente los libros de Poema llegan a otras partes del mundo, pero nuestro corazón está en estas tierras, ¿no? Y queremos producir recursos que apunten a las personas a Cristo, que apunten a las personas al Evangelio. Y uno de estos recursos para niños es este libro, El Gran Viaje del Pequeño Peregrino. Casi todos los cristianos conocen el famoso libro El Progreso del Peregrino de John Bunyan. Sí, el libro más impreso y más vendido y más distribuido después de la Biblia. El libro cristiano más distribuido y más impreso después de la Biblia en toda la historia de la iglesia. Es un libro muy, muy conocido, muy leído hasta nuestros días. Y este libro para niños es adaptado del clásico de John Bunyan, El Progreso del Peregrino. Este libro es adaptado, y hace poco alguien me preguntó que muchas personas cuando ven un libro clásico como El Progreso del Peregrino quieren tener todo su texto. No les gusta que le quiten al texto, que lo cambien, que lo adapten, etc. Pero nosotros estamos publicando este libro pensando en niños de 5 a 8 años o de 4 a 8 años. Este libro está pensado para ellos y al final tiene una lista de preguntas que los padres, mientras le leen el libro a sus hijos, pueden hacerle a los niños para ver si los niños están entendiendo la analogía. Y hay versículos bíblicos que los padres pueden leer con sus hijos para que completar la imagen bíblica que se está presentando a través de la historia, ¿no? Entonces, un peregrino es alguien que sale de su hogar y que va en un viaje. Entonces, este pequeño peregrino tiene una carga sobre su espalda y esa carga representa el pecado. Pero esa carga solamente cae cuando este peregrino llega al pie de la cruz. Claro. ¿No? Esta culpa por el pecado solo cae cuando este peregrino entiende lo que Cristo hizo por él en la cruz, ¿no? Entonces, este libro cuenta toda la historia que cuenta John Bunyan en su libro El Progreso del Peregrino, pero adaptada para la edad de niños de, podemos decir, 4 o 5 años hasta los 8 o 9 años. Obviamente, este libro es un encanto y pueden leerlo niños ya en edades mayores, ¿no? O pueden hojearlo niños en edades menores. Pero esa es nuestra meta, bendecir a los niños, pero no solo eso, bendecir a los niños de esas edades, sino ayudarlos a que comiencen su peregrinaje a la ciudad celestial. Porque aquí hay temas que los papás pueden ir hablando con los niños, que los dirijan al Evangelio, que los dirijan a Cristo, que los lleven a la cruz. ¿Sí? Está al final, en el último capítulo, está el tema de la muerte, que hay que cruzar un río antes de llegar a la ciudad celestial, y Peregrino está angustiado, pero tiene un amigo con él que le está ayudando.
y que le anima, de que ya casi van a llegar. Entonces este tema de la muerte, de cruzar este río antes de llegar a la ciudad celestial, los papás lo pueden usar para apuntar a sus hijos a Cristo como la única esperanza en la vida y en la muerte, como dice el catecismo famoso, ¿no? Sí. Sí. Y Daniel, de hecho, hace 2 meses o algo así, grabé un programa con Giancarlo de VIH y con Aisha sobre el libro que ellos hicieron de Progreso del Peregrino también para niños. Pero a mí me pareció que es mucho más resumido, mucho más cortito, como para edades mucho más pequeños los niños. Y está más gordito. Entonces parece que tiene mucho más información de la historia, cuenta más de la historia original que ese que está diseñado para niños más pequeños. Creo que esa es la diferencia, una de las diferencias que hay entre esas dos versiones, ¿no? Sí, así es. Y tiene 10 capítulos y realmente para un niño en la edad como mi hijo, por ejemplo, tengo un varón de 6 años. Ajá. Entonces, él apenas acaba de aprender a leer hace unos meses. Entonces es lento y le toma tiempo, pero cuando David Adams de Poema le regaló este libro, ajá, él se frotó las manos antes de agarrarlo y dijo, wow, voy a tener este libro para leer. Estaba emocionado y es una lectura lenta para él, ¿sí? Por su edad, pero es una lectura que lo anima y él incluso tiene un marcador aquí que dice por dónde va. Él va por el capítulo 5. Ajá. Ya esta es la tercera vez que él lo lee completamente. Entonces, el tamaño es la diferencia y también pues a la edad que estamos apuntando, ¿no? Claro. Sí, creo que esos niños un poquito más grandes que ya están leyendo, como dices, el otro está como más diseñado para los papás leérselo a sus hijos solamente y para que ellos mismos lo lean. Y además algo que, préstalo tantito, porque algo que quiero que vean las personas, este material que usaron como de tela en la portada, o sea, es sumamente bonito la manera en que está la presentación de este material. Creo que cuando tú ves un libro con una portada tan bonita, ya nada más con eso se te antoja leerlo, ¿no? Sí. La idea es que ese sea un coleccionable. Claro. Porque hasta tiene su cordoncito divisor ahí. Y es un libro bastante bonito y muy duradero, porque yo tengo tres hijos, 8 años, 6 y 1 año. Y los libros, para que duren en casa, tienen que ser muy fuertes. Claro, ¿sí? claro. Y bueno, ya mis hijos tienen varios meses con ese y pues obviamente está aprobado por la familia Puerto. Sí, no, yo creo que estos son increíbles recursos para los padres que quieren estar con sus hijos, buscando cómo ayudarles a crecer en su fe, en su entendimiento de las escrituras, de la vida cristiana. Estos son excelentes recursos y es un clásico. Además, estás ayudando a tus hijos a interesarse en lo que se ha escrito en otras eras de la iglesia. Así es. Que también es importante. Claro que vayan que aprendiendo. No todo lo que leemos es de autores que siguen vivos. Así es. También de muchas personas que ya murieron, pero que dejaron su legado literario en los libros que escribieron y que hoy podemos seguirlos leyendo. Así es. Y una de las mejores cosas que como papá podemos hacer con nuestros hijos es leerles. A veces algunas mamás se acercan con mi esposa y le piden consejos y quizá ellas están esperando unos super mega consejos aquí de, no sé, de hacer algo grande por sus hijos. Y mi esposa les dice, siéntate con ellos 15 minutos al día y léeles. Como así de simple. Sí, así de simple. Quizá cuando están desayunando, léeles. Quizá cuando ya se van a dormir, cuando ya están en cama, léeles. Pasa tiempo con ellos y estos son recursos que nosotros estamos produciendo. Ya hemos producido varios libros para niños y vamos a seguir produciendo porque queremos dar estos recursos a los padres para que pasen tiempo con sus hijos, hagan estas conexiones relacionales y de intimidad con ellos. Claro. De manera que cuando los niños crezcan puedan amar la lectura, quizá más que cuando los mismos padres crecieron, ¿no? Que no tenían estos recursos en sus manos. Y también conectarlos, como tú dijiste, a la literatura de
de la iglesia, Claro. de siglos pasados, de hermanos Claro. que ya murieron, Ujú. pero que según Hebreos 11 es una nube de testigos. Sí, sí. Ellos se unieron a la nube de testigos que está alentándonos, podemos decir. Ujú. Um, Ujú. Está alentándonos en nuestro caminar con Cristo. Claro. En un momento, el historiador Justo González le hice esta pregunta: ¿por qué deberíamos leer gente que ya está muerta? Mm. Y me dijo: Dios es Dios de vivos, no de muertos. Todos los hermanos que nos precedieron están vivos, sí. están en la presencia de Cristo. Entonces, estamos leyendo a estos hermanos para animarnos a nosotros en la fe, Ujú. animarnos a nosotros en el conocimiento de Dios. Ellos están siendo de bendición para nosotros, aunque ya no están en esta tierra, Ujú. pero siguen siendo de edificación para nosotros. Y Claro. por eso en Poema estamos produciendo estos libros y bueno, tenemos en mente seguir produciendo otros de esa línea clásica de personas que nos dejaron todos Sí, estos claro. recursos. No, y eso es excelente. Eso es algo que como padres podemos enseñar a nuestros hijos. Y como dices, a veces pensamos en la crianza como algo súper complicado y súper difícil, ¿no? ¿Cuáles son los secretos de la verdadera crianza, ¿no? De cristianos. Pero a veces son cosas muy simples, como decías. Léele a tus hijos. Léele estas historias. Unos minutos todos los días puede hacer una gran diferencia. Uno de mis recuerdos más significativos de mi infancia es mi mamá leyéndonos las Crónicas de Narnia. O sea, es un recuerdo tan vívido en mi mente el escuchar todas esas historias, y ella nos leía esas historias y sí, no nada más fueron un factor de cercanía con mi mamá en este caso, sino también de alguna manera forjaron muchas cosas en mi mente, en mis convicciones de lo que íbamos leyendo, porque, como sabes, estaban escritas esas historias para mostrar verdades bíblicas. Así es. Entonces, definitivamente, esto es algo que necesitamos ayudar a más padres a practicar constantemente. La lectura. Y Poema han hecho un buen trabajo de estar publicando mucho material para niños. Eso es un recurso que mi esposa, yo sé que ella agradece mucho, porque ella siempre se queja de la falta de recursos para niños, y últimamente ustedes han estado publicando muchas cosas de muy buena calidad en las ilustraciones, en el contenido, que definitivamente son un recurso para la iglesia, para todos los padres. Y hablando de eso, Daniel, hay otro recurso que quiero que evaluemos brevemente, que es un recurso que va a estar saliendo próximamente, que tiene que ver con cómo hablar con tus hijos acerca de la sexualidad, pero más allá de eso. O sea, sabemos que la sexualidad es un tema, pero también hay toda una cuestión sobre, y que es una preocupación para todo padre, sobre cómo ayudar a tus hijos a entender los peligros que existen de vivir en un mundo caído, donde hay abuso sexual, hay situaciones donde alguien los toca inapropiadamente, todo ese tipo de cosas. Y entonces ustedes han producido un libro que se llama, ¿cómo se llama? Dios hizo cada parte de mí. Dios hizo cada parte de mí. Uh-huh. Vamos a poner aquí la imagen de la portada para los que nos están viendo en el video. Y este libro tiene ese enfoque. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Yo ya escribí una recomendación para ese libro, ya lo leí antes de que lo publicaran en PDF, pero dinos un poquito más acerca de este recurso y cómo ustedes quieren que se use este recurso. Sí, yo creo que este es uno de los libros más importantes que Poema ha publicado en toda su historia. Esa es mi convicción. Una de cada 4 mujeres, una de cada 4 niñas ha sido o será abusada sexualmente. Es una estadística muy... Y uno de cada
6 varones Ocupante, sí. ha sido o será abusado sexualmente. Eso es increíblemente alto. Ese número es demasiado. ¿Sí? Ujú. 1 de cada 1000 sería demasiado. No digamos 1 de cada 4 Claro. niñas o 1 de cada 4 varones. Entonces, ¿cómo hablar con nuestros hijos acerca de cómo proteger sus cuerpos, acerca de este tema tan delicado? ¿Cómo hablar con ellos de una manera que no sea vulgar, que no sea que no falte respeto a la dignidad de su cuerpo? Ujú. ¿Cómo hablar con ellos de una manera sabia? ¿Cómo hablar con ellos de una manera prudente acerca del tema, pero honesta? ¿Cómo podemos hacerlo? Claro. Sí, porque si yo voy a la iglesia el domingo y le digo a los padres, háblenle a sus hijos de que cuidado que no los abusen sexualmente. Es como, pero ¿cómo se los digo? Sí, es incómodo, es difícil, no estás seguro qué decir, sí. Así es. Ahora, este libro es una historia breve, es un libro ilustrado para niños, para que los mismos niños lo puedan leer, pero está diseñado para que los padres lo lean con los niños, específicamente, porque cuenta la historia de una familia, papá, mamá y 2 niños, que están hablando del tema de las partes privadas. Ujú. ¿Qué partes de mi cuerpo son para compartir? Como cuando yo doy la mano o cuando doy un abrazo. Claro. ¿Y qué partes del cuerpo no son para compartir? Las partes del cuerpo que no son para compartir son las que cubren mi traje de baño. Cuando el traje de baño está cubriéndome, esas son las partes de mi cuerpo que no son para compartir. Claro. Entonces, con preciosas ilustraciones y una historia muy clara, los escritores de este libro, que son 2 expertos en abuso sexual, hablan acerca del tema. Y los padres pueden ir guiando a los niños o los mismos niños pueden irse informando acerca de cómo cuidarse, cómo pedir ayuda si alguien los tocó inapropiadamente, cómo pedir ayuda si alguien les pide que guarden un secreto. Entonces, el libro presenta la diferencia entre una sorpresa y un secreto. Nosotros sí hacemos sorpresas. Sí. Papá va a cumplir años, no le digan nada, pero le tenemos un pastel especial cuando él venga a casa. Eso es una sorpresa. Pero si alguien te dice, esto no se lo cuentes a nadie porque es un secreto entre tú y yo, ahí hay un peligro bastante grande. Y nosotros tenemos que saber que las personas que abusan sexualmente no son estas personas raras, ¿no? Encapuchados, que no se les mira casi la cara, que tienen lentes oscuros y estas personas con esta imagen extraña, ¿no? Que tú los miras y tú dices, oh, que ese es extraño. luego sabrías, ese es alguien malo. Claro. La mayoría de abusos suceden en contextos donde hay amistad y relación con otras personas. El tío, el abuelo, el primo, el vecino que es amigo de años de la familia. Esas son las personas que más constantemente abusan sexualmente a los niños. Entonces, esas son las personas que tienen la confianza para entrar en un hogar o en una iglesia y decirle a los niños, guarda este secreto para mí porque somos amigos, ¿no? Claro. Entonces, lo que hace este libro es ayudarle a los niños a decir no. ¿Sí? Les enseña a decir no. No voy a guardar el secreto o hablar cuando ellos se sienten incómodos con alguien, ¿no? Y esto es importante porque nosotros hemos escuchado de las grandes crisis que ha habido en iglesias, por ejemplo, la iglesia tradicional, ¿no? La iglesia católica romana, descubrimientos de mucho abuso sexual, ¿no? En América Latina o en Estados Unidos incluso. Pero nosotros no podemos ser ingenuos y pensar que la iglesia evangélica no tiene casos de abuso sexual tampoco. Claro. Entonces, en la iglesia nosotros tenemos que preparar a nuestros padres para y poner sistemas de protección, de guardas para cuidar a nuestros niños, porque Dios nos ha puesto a estos pequeños para cuidarlos, ¿sí? No podemos nosotros ignorar este tema, ¿sí? Es un tema, decía una hermana asociada con el Ministerio Poema, es un libro que a mí no me gustaría que existiera. No me gustaría que existiera porque a mí no me gustaría que existiera el abuso de niños. Claro. Pero existe. Este es un mundo caído.
Sí. Y tenemos que ser realistas, pero al ser realistas no nos hace meternos en una cueva, ¿no? Y alejarnos del mundo, irnos a un monasterio, porque en los mismos monasterios los historiadores han encontrado evidencias de abuso sexual en los mismos monasterios, Sí. donde personas estaban supuestamente alejando del pecado y alejando del mundo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es en el contexto donde Dios nos ha puesto, en la vida que Dios nos ha dado, cuidar a estos pequeños y cuidarlos con sabiduría y con gracia y con amor y con paciencia y con prudencia y enseñarlos. Cuando mi hija que ahora tiene 8 años, tenía 1 año, entre 1 y 2 años, nosotros compramos ese libro en inglés. God Made All of Me, así se llama en inglés. Y ese ha sido el libro más leído en la casa Puerto Campos, en mi hogar, con los niños. Y ahora nuestros hijos tienen un entendimiento tan completo de este tema que nosotros solo decimos: hijos, cuiden sus partes privadas, ¿sí? Hijos, ustedes saben que no guardamos secretos. O sea, ya es un lenguaje que conocemos en la casa, ¿no? Sí. Es un lenguaje que ya tenemos como familia, de manera que si nuestros hijos los podemos dejar a cuidar, con mis suegros, por ejemplo, que ellos pueden recibir otras visitas en casa, Claro. de familiares o amigos. Nuestros hijos saben qué deben hacer con sabiduría para evitar sufrir un tipo de abuso, ¿no? Y en el espectro hay diferentes tipos de abuso, desde ser tocado inapropiadamente hasta lo peor de lo peor, ¿no? Claro. Que quizás es el tipo de abuso sexual que nosotros nos imaginamos cuando escuchamos la frase, ¿no? Pero en todo ese espectro, en todo ese rango de abuso, quedan marcas en la vida emocional de la persona que son difíciles, a veces imposible de borrar, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar a nuestros pequeños. Son demasiado valiosos como para no cuidarlos. Y bueno, no es nada más algo que pasa de adultos a niños. También entre niños pasan cosas que ellos tienen que estar cuidando. O sea, tú puedes pensar, mis hijos están jugando con otros niños, están bien. Pero también tienes que ayudarles a entender y a discernir el tipo de cosas que tienen que estar cuidando aún dentro de un círculo de puros niños. Que a veces es donde es más fácil que haya confianza de pensar que no va a pasar nada, pero sí. Entonces, este tipo de recursos son muy importantes, muy valiosos para la iglesia. Y como dices, ojalá y no tuvieran que existir. Algún día no existirán, porque algún día todas las cosas serán renovadas por Dios y ya no habrá más pecado. Pero ahorita en este mundo caído que estamos, tenemos que estar muy conscientes de ese pecado. Y aunque como padres no nos sintamos cómodos hablando del tema a lo mejor, o no sepamos cómo hacerlo, tenemos que hacerlo. Así es. Y recursos como este hacen que sea más fácil. Recursos como este hacen que sea más sencillo comunicar a nuestros hijos cosas que son complicadas de explicar. Así es. ¿No? Sí. Porque tampoco quieres que sus mentes empiecen a entrar en cosas que todavía no están listos para pensar. Pero sí hay ciertos principios que ya pueden entender, muy básicos, como decías, nada más partes privadas, la diferencia entre un secreto, sorpresa, todo eso. Son principios muy simples que sí ya empiezan a darles un fundamento para poderse cuidar. Así es. Y al final del libro hay un breve artículo de un par de páginas que se llama 9 formas de proteger a tus hijos, ¿no? Que son consejos específicamente para padres de cómo pueden cuidar a sus hijos, proteger a sus hijos. Un ejemplo sencillo es que llames a las partes privadas como debes llamarlas, no con apodos o no vulgarmente o no como tabú. Eso no se menciona aquí en la casa, ¿no? Esa es una manera de proteger a tus hijos porque les haces saber que todo su cuerpo ha sido creado por Dios, claro. ¿sí? Y que todo su cuerpo debe ser para Dios, ¿sí? Usado para la gloria de Dios. Y que Dios al crearnos nos hizo con un propósito.
incluyendo nuestro cuerpo. Entonces, no haces un tema tabú como... podemos imaginar esta familia, ¿no? Esta abuelita diciendo, eso no se menciona, ese nombre no se dice aquí en esta casa, ¿no? Sí. O calle ese niño, no diga eso, ¿no? Sí. Cuando llaman a las partes del cuerpo, como deben llamarse. Claro. Y eso es un consejo para los padres, y hay otros más ahí que pueden servir incluso a poner en tu radar como papá cosas en las cuales ni habías pensado. O sea, quizás tú estás escuchando esta conversación y tú dices, hey, yo nunca había pensado en eso. Sí. Pero si 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 varones ha sido o será abusado sexualmente, es algo en lo que debemos pensar. Claro. No podemos ser ingenuos. Pues muchas gracias, Daniel. Creo que estos recursos son sumamente útiles para la iglesia y damos gracias a Dios porque a través de Poema se siguen produciendo este tipo de recursos que son herramientas que los papás deben de usar en la educación de sus hijos para ayudarles a crecer en un mejor conocimiento de qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que honra a Dios y cómo pueden ellos buscar glorificar a Dios desde su corta edad. Queremos que los padres puedan hacer eso a través de recursos como los libros que se están publicando. Entonces, muchas gracias, Daniel, por compartir estos hoy con nosotros. Así es, Natán. Gracias por invitarme. Un placer, un privilegio estar contigo. Y también gracias a todos ustedes que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.